Bueno, vamos a comenzar con lo que es la primera clase, que en realidad es una clase de repaso, como yo al principio les había anticipado. Son conceptos que ustedes ya han visto en materias anteriores, como por ejemplo química de los materiales. Pero bueno, viene bien porque son conceptos que nosotros vamos a usar a lo largo de la cátedra. Hay algunas cuestiones particulares de esta unidad que las van a ver un poco mejor en la práctica, que tiene que ver con algunos cálculos que viene bien que repasen, ¿sí? Eso de alguna manera es tema de la práctica. Lo que vamos a ver un breve repaso sobre qué tipo de energía es la que está en juego cuando hablamos de estructuras cristalinas, acerca de las posiciones atómicas y las direcciones, las principales estructuras, que son las que vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre, cómo es el tema de la formación de estructuras compactas, que es muy importante para las propiedades de los materiales, y un poquito sobre sólidos metálicos, iónicos y covalentes. Con respecto a la bibliografía, tengan en cuenta que está el West en su versión electrónica. Yo lo aclaro porque hay una versión en papel que es un poco más extendida o es diferente. En este caso ustedes van a tener acceso a la versión electrónica, que es suficiente para la mayoría de los temas que vamos a ver. Y un libro un poquito más viejo que es Kingery, que se llama Introducción a los cerámicos, que es muy útil también, es bastante extenso, es un poquito más específico sobre cristalografía y cerámicos, y en realidad lo que abarca esta materia va más allá de eso. Entonces lo vamos a usar, pero no siempre, no en todos los casos. Bien. Bien, lo primero es un poco la definición de lo que es un cristal, ¿no? Los cristales son arreglos regulares, que en tres dimensiones, lo cual es importante, y que lo más importante que tienen es que tienen una celda unidad, que es lo que representa a todo el cristal. Si uno toma esa porción y después la multiplica en todas las direcciones, todo puede ser representado por esa celda unidad, que, como bien dice la definición, es la unidad repetitiva más pequeña, que representa en definitiva toda la simetría del cristal. Acá vemos, por ejemplo, una representación en 2D de lo que serían los distintos tipos de cristales, pero bueno, la que nos importa en principio para entenderlo un poco mejor es la representación en tres dimensiones. Tomando como ejemplo la clásica estructura de cloruro de sodio, podemos ver cómo la estructura de cloruro de sodio es una estructura cúbica centrada en las caras de los iones cloros, que son los más grandes, ¿no? Recuerden que en general los aniones tienden a ser más grandes porque al tener más carga electrónica, toda la nube electrónica se ve no tan atraída hacia el núcleo del átomo. Aunque hay algunos casos donde tengo cationes que son de grupos mayores, ¿sí? Más avanzados en la tabla periódica, que pueden llegar a ser más grandes, como el caso del cloruro de cesio. En este caso, ¿sí? En el caso del cloruro de sodio, tengo entonces la estructura de donde los aniones forman la unidad cúbica centrada en las caras y los cationes están en realidad en los huecos que deja esa estructura que veníamos armando. Las posiciones atómicas se localizan usando en realidad las distancias medidas a través de ejes X y Z, ¿sí? Que se pueden tomar como un centro de coordenadas en una parte del cristal. Entonces, por ejemplo, en una celda tipo BCC, cúbica centrada en el cuerpo, los 8 átomos que componen esa celda pueden ubicarse siguiendo ese sistema de coordenadas, ¿no? Tenemos un átomo acá en el 000, otro en el 001 y así. Y por ejemplo, el átomo central, que es este que está aquí, tendría unas coordenadas que sería un medio, un medio, un medio, ¿no? Si tomamos ese centro de referencias. Además de las posiciones atómicas, tenemos también las direcciones cristalográficas, ¿sí? Que son los componentes vectoriales de una dirección, tomando ese mismo eje de coordenadas resuelto a lo largo de cada uno de esos ejes y obviamente reducido a los enteros más pequeños, como siempre se suele hacer. ¿Por qué es importante hablar de direcciones cristalográficas? Porque hay muchas propiedades de los materiales que en realidad dependen, por ejemplo, de cuántas direcciones para la deformación tiene. Entonces hay metales que son más dúctiles o no en función de cuántas direcciones posibles para el desplazamiento de los átomos tenga. Entonces es importante poder identificar las distintas direcciones. Y, lógicamente, tenemos los índices de Miller, que ustedes ya los conocen, para poder identificar los planos, ¿sí? Entonces se utiliza una notación característica que tiene una forma de construcción que es la siguiente.
Lo primero que hay que hacer para identificar un plano es elegir, uno en definitiva puede tomar varios planos paralelos. Bueno, en realidad lo que hay que hacer es que el plano no pase por el origen al momento de identificarlo, ¿sí? Luego se determina ese plano en donde se da la intersección del plano con los ejes coordenados que habíamos visto recién. Obviamente esas intersecciones pueden ser fraccionarios, pero en realidad lo que hago es construir el recíproco de esas fracciones y obviamente se trata de obtener el conjunto de números enteros más pequeños para representar esa misma dirección. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de este plano que está aquí, que es el 1, 0, 1. ¿Por qué la segunda es 0? Porque no corta en ningún momento al eje Y y estaría cortando al eje Z y al eje X en la posición 1. Aquí, por ejemplo, en este que está acá, lo que nosotros tenemos sería un plano que estaría cortando al eje X en un medio, al eje Y en un medio y al eje Z en 1. Bueno, en realidad lo que se hace, se construyen las recíprocas de esos números y tengo para identificar el plano, sería el plano 2, 2, 1. Bueno, y así con los distintos ejemplos que nosotros podemos ver. Es importante mencionar cuáles son los sistemas cristalinos, ¿sí? Los sistemas cristalinos son definiciones relacionadas a cómo es la celda unidad de las distintas estructuras cristalinas. Son 7 los sistemas cristalinos principales. El más común es el cúbico, en el cual los 3 lados de la celda son exactamente iguales y a su vez los 3 ángulos principales son 90 grados. Si uno de esos dos lados, perdón, de esos tres lados que componen el cubo es diferente en dimensión, estamos en presencia de un sistema tetragonal, siempre y cuando los ángulos sean todavía 90. Si los 3 lados son diferentes, los 3 lados del cubo, perdón que digo cubo, del prisma en este caso, de la celda unida son distintos, es un sistema ortorrómbico. Si tengo dos lados iguales y uno distinto, pero uno de los ángulos es 120, estoy en la construcción de un sistema hexagonal, y después existe trigonal, tetragonal, monoclínico, etc. ¿Sí? Son otros sistemas un poco más complejos, no son los más comunes que nosotros vamos a ver. Aquí podemos ver esto mismo que estuvimos hablando, pero en gráficos para que se entienda mejor. Claramente este es el sistema cúbico. Aquí este lado es más largo que los otros dos, es el tetragonal. El ortorrómbico, los tres lados son diferentes. El monoclínico, aquí lo que vemos es que este ángulo es distinto de 90. Y el hexagonal se ve exactamente como este ángulo es 120, el resto es 60. Y bueno, se da esto que dos lados son iguales, pero hay uno de los terceros que el tercer lado en realidad no lo es. Algunos ejemplos de las estructuras para que vean cómo es el tema de la celda unidad. La cristobalita, que en realidad es una de las formas cristalinas de la sílice, ¿sí? Cuando ustedes van a la playa, seguramente van a ver mucho cuarzo, que es otra de las formas, pero en realidad la sílice también puede cristalizar con otra forma geométrica como es la cristobalita. Bueno, es una estructura tetragonal. Se puede ver bien cómo este lado es más pequeño que el resto. Aquí se ve, esto es la típica fórmula de la sílice, donde este es el silicio y estos son los 4 oxígenos correspondientes a esa fórmula, si se quiere, de la sílice, cada tetraedro de sílice. Y aquí tenemos óxido de zinc en este otro que tiene una estructura hexagonal. Entonces fíjense que también aquí hay tetraedros, pero están formados por otro tipo de óxidos, pero la celda unidad, aquella estructura que representa toda la estructura cristalina con toda su simetría, no es el tetraedro, sino que conforma este hexágono que está aquí. ¿Y qué es lo que mantiene a toda la red de una estructura cristalina unida? Es la energía reticular que ustedes vienen viendo desde química general, ¿sí? Es la energía necesaria para separar completamente, ¿sí?, todos los átomos que forman la red, específicamente de un mol de compuesto iónico, hasta en realidad tenerlos suficientemente separados a todos los átomos para poder considerarlos un compuesto gaseoso. La ecuación que mide cuánto es esa energía es la ecuación de Born y Landé, y que tiene en cuenta parámetros característicos como el número atómico de los elementos, la carga del electrón, y n, que es un coeficiente que es denominado coeficiente de Born, que se mide experimentalmente, ¿sí? ¿Por qué se forman las estructuras cristalinas? Porque se alcanza
un estado de mínima energía, acercando los átomos entre sí. La energía potencial disminuye, eso se puede ver bien en esta curva que está aquí, como a medida que se acercan los átomos cae, ¿sí? A medida que disminuye la distancia internuclear entre los núcleos de los distintos átomos, cae la energía, y esto que sea negativa implica que es una energía ligada, es decir, que esos átomos están unidos y no pueden separarse. Y llega a un valor mínimo, que sería el punto de equilibrio de las distancias interatómicas. Y a partir de ahí yo me empiezo a acercar todavía más, las nubes electrónicas empiezan a interaccionar y comienza una repulsión muy grande que hace que no me pueda acercar más. Existe un impedimento porque no puedo atravesar directamente la estructura de un núcleo con otro. Las estructuras principales más importantes que nosotros vamos a ver son la cúbica centrada en el cuerpo, la B de body, viene del inglés, que no es una estructura compacta, ya vamos a ver por qué, y las más importantes de las estructuras que sí son compactas son la cúbica centrada en las caras y la estructura hexagonal, ¿sí? Aquí se puede ver cómo esta forma de empaquetar en realidad no permite obtener un coeficiente de aprovechamiento del espacio muy grande, por eso se dice que no es una estructura compacta. Una forma de medir entonces qué tan compacta es una estructura cristalina es a través del denominado factor de empaquetamiento atómico, que es lo que mide básicamente un cociente entre el volumen total de la celda y el volumen realmente ocupado por los átomos. Si tomamos como por ejemplo una estructura tipo cúbica centrada en el cuerpo, ¿sí? Podemos ver que claramente el volumen de la celda va a ser A al cubo porque los tres lados son exactamente iguales, y lo que tenemos que ver es cuántos átomos en total hay adentro o circunscriptos dentro de la celda unidad. En el centro hay uno completo, que es este que está acá, y después tenemos 8 en realidad, octavitos, que son cada uno de estos que está acá. Acá, también hay ahí y del otro lado. O sea que el total de átomos es 2. Por eso es que aquí el volumen ocupado es 2 veces, ¿sí?, el volumen de la esfera de radio R, que R sería el radio atómico. ¿Sí? Después lo que uno va a hacer es relacionar cuánto vale R en función de cuánto vale A través de, por ejemplo, en este caso, darnos cuenta que 1, 2, 3, 4 radios atómicos, ¿sí?, equivalen a la diagonal de este cubo que está aquí. Para el caso de la estructura tipo cúbica centrada en las caras, ahora la cantidad de átomos circunscriptos es igual a 4, ¿sí? En el total tengo 4. Habría que hacer las cuentas viendo que tengo varias fracciones de átomos compartidos entre varias celdas y le corresponde en realidad a cada celda un total de 4. Para sacar realmente el volumen yo tendría que poder representar el lado A en función del radio o viceversa. Entonces acá lo que se hace es darse cuenta que en realidad si yo tomo una cara, aquí se están tocando los átomos de manera tal que esta diagonal que está aquí sea igual a un radio, 2 radios, más otro radio, un total de 4 radios, ¿sí? O sea que lo que es lo mismo, decir que obtener esta relación entre el valor de la celda unidad, ¿sí?, el lado de la celda unidad, en función del radio, y ahí puedo representar los dos en función del radio, de manera tal de poder calcular, y me da un factor de empaquetamiento de 0,74. Aquí en esta tabla que está acá, yo tengo un resumen de cuánto es el factor de empaquetamiento de las distintas estructuras cristalinas, ¿sí? Bueno, la cúbica simple, que no la estamos viendo acá, sí vimos la cúbica centrada en el cuerpo, que tiene 0,68, dijimos no es una estructura compacta, y tanto la cúbica centrada en las caras como la hexagonal son las que mayor factor de empaquetamiento tienen, 0,74. El 74% de la celda unidad está ocupada por átomos, el resto es nada, vacío, ¿sí? Y aquí vemos algunos metales típicos que cristalizan en distintas estructuras cristalinas. Ahora, ustedes ven cómo es que el hierro, por ejemplo, está aquí y está aquí también. Bueno, de hecho, el hierro, en función de la temperatura y de la composición, puede cristalizar en una forma o en otra, y de hecho lo que ocurre a veces es que a alta temperatura está con una
tipo de geometría o estructura cristalina y a medida que se va enfriando se transforma, ocurre una transformación de fase y pasa a organizarse en otra. Eso es bastante común, influye en las propiedades de los metales y vamos a ver de qué manera ocurre esa transformación. Esta filmina es solamente para que podamos visualizar en el plano la diferencia entre una estructura compacta y otra que no. Esta sería una estructura compacta. Típicamente es la forma en la que en el plano se pueden observar los átomos en una estructura centrada en las caras o bien hexagonal. Y esta es una estructura que no es compacta, que podría representar a una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Ya a simple vista se puede ver cómo el factor de empaquetamiento seguramente va a ser más alto en esta que en esta otra que está aquí, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo es que estos planos compactos se van apilando de manera de ir generando una estructura hexagonal o una estructura centrada en las caras? Si nosotros tenemos un primer plano compacto, como por ejemplo este, ¿sí? Tenemos dos maneras de poner el siguiente plano arriba de este, ¿sí? El siguiente grupo de átomos arriba de la primera capa. Una es haciendo coincidir los huecos, ¿sí?, que están acá con el centro de los siguientes átomos que están arriba. Esa sería una manera de ponerlos. De hecho, es la única manera en realidad en la que esto va a ser compacto, ¿sí? Hay que hacerlo así. Imagínense en realidad qué pasaría si yo pusiera esta capa justo acá arriba de esta, no estaría aprovechando todo el espacio. En cambio, de esta manera, este átomo que está acá, uno sabe que está acercándose más a los núcleos de la capa que está más abajo. Entonces, está claro que la capa siguiente tiene que ir ahí donde está según esta configuración. Ahora, la diferencia va a surgir con la tercera capa, porque aquí la tercera capa yo la podría poner de manera tal que coincida con los átomos de la primera, o podría ser que justo caigan en realidad haciendo lo mismo que había hecho antes, que hacerla coincidir con los huecos de la segunda, ¿sí? Eso sería el equivalente a tener, si yo lo hago coincidir con los átomos de la primera, sería el equivalente a tener A, B, A, B, A, B. ¿Sí? En cambio, si yo lo hago coincidir, o sea, tengo la primera capa que es esta, la segunda lo pongo haciendo coincidir con los huecos de la primera que es esta, y la tercera lo pongo haciendo coincidir con los huecos de la segunda, ¿sí? Tendría en realidad una relación A, B, C que se va repitiendo. En función de eso, voy a tener entonces lo que se va a conformar es una estructura hexagonal o una estructura cúbica centrada en las caras. Acá se ve un poco mejor en estos dos gráficos cómo serían las dos formas de apilar. En esta otra filmina vamos a intentar entender lo mismo que vimos antes, pero para tratar de identificar lo que se denomina el número de coordinación, que es decir, con cuántos átomos está rodeado un átomo en particular, ¿sí? Eso va a tener muchas propiedades o mucha influencia en propiedades como por ejemplo qué tan compacta, perdón, qué tan adherida está la estructura y qué tan difícil es desarmarla. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos situamos en un plano en particular que es este, y en particular en un átomo que es este, podemos ver que en el mismo plano ese átomo está rodeado por otros 6, ¿sí?, que son este, ¿bien? Ahora, en el plano de atrás va a estar rodeado por otros 3 que son estos que están acá con esta línea punteada, ¿sí? Y en realidad, como el patrón es AB, AB, los 3 que están ahora más arriba están en la misma posición que los de atrás, por eso coinciden, y son y en realidad son otros 3 más. Por lo tanto, el número de coordinación total, es decir, por cuántos átomos está rodeado un átomo en particular de la red, es 12. Ahora, en la estructura cúbica centrada en las caras, vemos que en realidad dentro de su mismo plano también tiene los mismos 6 átomos, y en el plano de atrás tiene otros 3 que lo rodean, y en el de adelante otros 3, pero que están desfasados. Recuerden que acá la estructura es A, B, C, ¿sí? En el plano de adelante nunca coinciden en realidad la ubicación exacta de los 3, pero en definitiva el número de coordinación aquí también es 12. La mayoría de los metales cristalizan alguna de estas 3 estructuras que vimos recién,
centrada en las caras, en el cuerpo o hexagonal. Aunque algunos metales, como el ejemplo del hierro que yo les di, son polimórficos, es decir, exhiben más de un tipo de estructura en función de la composición o, por ejemplo, la temperatura. Hay aleaciones que incluso pueden empaquetarse en más de una estructura compacta. Acá les pongo el ejemplo de una aleación, en particular la de cobre-oro, que es el denominado oro rojo, y que tiene en realidad una composición de 75% de oro y 25% de cobre. ¿Cómo está organizada esa estructura? Bueno, a altas temperaturas, tanto los átomos de cobre como de oro están ocupando las posiciones de una estructura cúbica centrada en las caras de manera aleatoria. Obviamente manteniendo la proporción 75-25, pero están distribuidos de manera aleatoria cualquiera de los dos átomos. Ahora, cuando la temperatura baja, ahí sí se produce una separación de fase en la cual queda el oro por un lado, el cobre por el otro, cada uno formando sus redes tipo FCC. Cuando estamos en presencia de sólidos iónicos en lugar de metales puros, como el clásico ejemplo del cloruro de sodio o el óxido de aluminio o de zinc, en general el anión es de mayor tamaño, por lo que habíamos visto ya, que tiene la nube electrónica menos atraída hacia el núcleo. Por lo tanto, la red, ¿cómo se constituye? En realidad es una red de aniones que ocupan las posiciones características dentro de cada una de las estructuras cristalinas, y los cationes, que son los más pequeños, están en los huecos que dejan la red de los aniones en este caso, ¿sí? Y a diferencia de los sólidos metálicos, acá los aniones no pueden estar en contacto porque obviamente hay fuerzas repulsivas, por lo tanto está como más separada la red, ¿sí? El número de aniones que se encuentra alrededor de un catión se denomina, al igual que antes, número de coordinación. Antes era directamente por cuántos átomos estaba rodeado cualquier átomo dentro del metal. Aquí es, en este caso, por cuántos aniones está rodeado un catión en particular. Y como dijimos que los cationes estaban en realidad ocupando los huecos, es importante ahora mencionar los distintos tipos de huecos que están disponibles en una red. Y hay una gran diferenciación inicial, que es la diferencia entre sitios tetraédricos y sitios octaédricos. Acá se ve bien en el dibujo qué son en particular los sitios tetraédricos. Son aquellos que se forman cuando uno tiene estos tres átomos que están acá y pongo un átomo arriba, ¿sí? Entonces este huequito que se generó acá es un sitio tetraédrico, y claramente puede haber un sitio tetraédrico que se forma por un átomo que está arriba de esta capa o por uno que está abajo. En ese caso es como se identifican como esta letra T más y T menos, ¿no? O sea, habría dos aquí, uno por debajo y otro por detrás. En cambio, si yo puse una capa de átomos de manera tal que no coincide un átomo con el hueco del otro, sino que se ubican de esta manera, ¿sí? Como pasaba cuando yo tenía la red cúbica centrada en las caras, que ponía la tercera capa en los huecos de las anteriores. Bien, entonces se forma el denominado sitio octaédrico, ¿sí? Que sería este que está aquí, ¿sí? Y acá se puede ver cómo al poner dos capas, ¿sí? Se van generando los distintos tipos de huecos según lo que fuimos viendo, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay un sitio octaédrico y aquí se formó un sitio tetraédrico o un hueco. Cuanto mayor sea el número de coordinación, más estable va a ser el sólido, porque implicaría que hay más cantidad de aniones rodeando a cada catión, por ejemplo, ¿sí? Y de hecho el catión puede ir creciendo de tamaño, o sea, puede ser relativamente grande, y eso no trae ningún problema de estabilidad en la red. Simplemente se van separando más los aniones, como en este caso, pero siempre se mantiene el contacto estrecho entre catión y anión. Acá ponemos en este segundo ejemplo como aún siendo más pequeño todavía se logra mantener el contacto entre catión y anión, entonces estamos ante un compuesto estable. Pero si la relación de tamaños entre catión y anión es muy grande, esa diferencia, ¿sí? Como en este caso, acá no se logra el contacto, por lo tanto este compuesto sería inestable. Eso nos da idea de que hay un mínimo en el valor de la relación entre el tamaño del catión y el anión que debe respetarse, ¿sí? Por debajo del cual los compuestos dejan de ser estables. Esas relaciones entre el tamaño de radio de catión versus anión y el valor mínimo que tienen depende un poco de la estructura
¿sí? Del número de coordinación en realidad que yo tenga. Imagínense que uno tiene una estructura como esta, ¿sí? El espacio que hay aquí adentro es bastante grande, por lo tanto no puede ser muy pequeño el catión con respecto a los aniones porque perdería contacto, ¿sí? Entonces eso nos da una relación mínima que tiene que respetarse, ¿sí? Para lograr que haya estabilidad dentro de este compuesto, que ese compuesto exista, ¿sí? Y eso se corresponde en realidad con un número de coordinación tipo 8, de 8. Ahora, si uno tiene en realidad una estructura como esta, ¿sí? En un octaedro, en donde el hueco es más pequeño, por lo tanto puede acercarse más el catión al anión, bueno, ahora podría ser que la diferencia fuera mayor. ¿Eh? Si ahora uno está justamente en las esquinas de un tetraedro, la diferencia es todavía más cercana, entonces puedo permitirme una diferencia mayor y ahora directamente si son las esquinas de un triángulo, el número de coordinación ahora es 3, estos tres que están aquí, y por lo tanto es la máxima diferencia que se admite para la relación de tamaños entre el catión y el anión. Y esto trae a colación las denominadas reglas de Pauling, que son las que regulan, por decirlo de una manera, cómo es el tipo de coordinación entre iones en un compuesto iónico, ¿sí? La primera regla dice que alrededor de cada catión hay una estructura que es un poliedro de aniones que lo rodean, ¿sí? Y el número de coordinación está determinado, como vimos recién, por la relación de radios entre catión y anión. Esa es la primera. La segunda, en una estructura estable, la fuerza total de enlaces que llegan al anión desde los cationes debe ser igual a la carga del anión. Eso simplemente está diciendo que tiene que haber un balance de cargas. Justamente acá pone el ejemplo de lo que pasa con la espinela, ¿sí? Que es este compuesto iónico que está aquí, y simplemente hace un balance, a ver, por cuántos aniones está rodeado y cuánta carga aporta cada uno, y bueno, de ese balance tiene que dar neutro. La tercera regla de Pauling dice que en la estructura estable los vértices de los poliedros de coordinación es más común que se compartan las aristas en lugar que las caras, ¿sí? Estas dos, perdón, hacen más a la geometría que no viene tanto al caso. Sí es importante la número 5, que es una regla general que dice que el número de constituyentes en una estructura cristalina tiende a ser pequeño. Es decir, no es común ver estructuras iónicas cristalinas donde, o sea, hay 10 elementos diferentes, que uno en principio podría pensar que pueden existir. Bueno, una de las reglas de Pauling nos dice que eso es muy poco común. Aquí tenemos dos ejemplos concretos de lo que vimos recién. El caso del cloruro de cesio es particular porque el cesio es particularmente grande para ser un catión y eso da una relación, es prácticamente del mismo tamaño, una relación de 0,98. En ese caso, el tipo de coordinación es cúbica, ¿sí? Y eso nos da que el número de coordinación que tiene es 8. Ahora, para el cloruro de sodio, la relación es el sodio es más pequeño que el cesio claramente, y la relación es 0,56, y eso nos permite una coordinación octaédrica que da que cada uno de los cationes está rodeado por 6 aniones. Y eso nos trae otro ejemplo, que son los aluminosilicatos, que son ejemplos en los cuales tengo un tipo de coordinación de 4 tipo tetraédrica. Es decir, acá, por ejemplo, es el típico ejemplo de la sílice, en el cual uno tiene el silicio en el centro rodeado por 4 oxígenos. ¿Ven? Cada átomo de oxígeno tiene un electrón adicional, entonces tiene una carga neta con la cual puede enlazarse con otro átomo. Y particularmente de la sílice vamos a hablar bastante, porque toda la unidad de vidrios es meternos en este tipo de estructura. ¿eh? La sílice cristalina tiene tres variantes polimórficas principales, que son el cuarzo, la tridimita y la cristobalita, que son formas de enlazarse. Y cada uno va a tener distintas propiedades. Pero ya les digo, vamos a hablar bastante sobre la sílice en particular cuando nos metamos en el mundo del vidrio. Los aluminosilicatos tienen una particularidad que pueden formar estructuras laminares, ¿sí? Y eso se forma cuando tres esquinas dentro del mismo plano, ¿sí? De un tetraedro están enlazadas a las esquinas de otros tres. ¿Sí? Entonces logro una fórmula de silicio 2 oxígeno 5 menos 2. Y lo que pasa es que se forma una capa negativa y otra positiva laminar. Y eso en realidad hace, por ejemplo, en el caso de la kaolinita, que es uno de los elementos típicos que se utilizan en la cerámica, ¿sí? Es un compuesto, un aluminosilicato de tipo laminar.
Por último, en esta última filmina pueden ver las fórmulas típicas de distintos tipos de aluminosilicatos. Bueno, con esto termina esta unidad, es una unidad de repaso. La idea es, van a ver que en realidad la materia no es exactamente esto es simplemente para que tengamos un lenguaje común respecto a ciertas estructuras cristalinas, pero después la asignatura se vuelve un poco más aplicada, ¿sí? Vamos a ver en realidad la influencia en distintas propiedades de los materiales en función de la estructura, ¿sí? La unidad que viene vamos a seguir con el tema de defectos.